Y bueno, en nuestro caminar en Cristo, nos puede suceder que muchas veces mezclamos la palabra con cosas buenas del mundo. No quiere decir que sean malas, pero no te van a llevar al plan de Dios. El punto es que lo único que nos va a asegurar un buen final a todos es apegarnos estrictamente, así uso la palabra estrictamente, a la palabra de Dios. Y que tú le puedas pedir al Dios Todopoderoso que su Espíritu te dé la revelación de su palabra. Amén. Así es que vamos a orar para que tú le pidas que sea el Espíritu de Dios quien hable a tu vida. Amén. Quien hable a tu vida. Entonces cierra ahí tus ojos y dile de todo tu corazón: Señor, tú eres el único que puedes hablar a mi vida. Señor, ayúdame, Señor, a no tomar ninguna doctrina, ninguna enseñanza, por buena que parezca, que me desvíe de tus planes y tus propósitos. Señor, solo tú, Señor, puedes llevarme al camino correcto, al final de la carrera, Señor, para terminar como Pablo terminó. He terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, para que nos espere a cada uno de nosotros, Señor, esa corona que tú tienes para todos aquellos que han vencido. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no es que tú escojas menos, Señor, es que tú estás viendo el corazón de cada uno de nosotros. Te damos gracias por lo que has de darnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice Josué, Uno 7, dice solamente, no dice otras, solamente hay una cosa que hay que hacer en esta tierra. Solamente esfuérzate y tienes que ser, ¿qué? Muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Para que qué? Seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé valiente para hacer todo lo que dice la palabra. Dice, leyendo el siguiente versículo, nunca, nunca, nunca se apartará ¿de dónde? No de tu libro, de tu boca. Amén. Quiere decir que la palabra de Dios la tienes que tener en tu corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Solamente una cosa necesitas. El Señor Jesús se lo dijo a Marta: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué hizo María? Se sentó a los pies del Señor. ¿Y a quién escuchaba? ¿Y a quién debemos escuchar nosotros? Solamente al Señor. Solamente al Señor. Porque de esta palabra tú puedes hacer predicaciones completas y desviarte y hacer otras cosas contrarias. ¿Sí? Hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir ¿cómo? Te va a salir bien. Y una de las preguntas que muchas veces dicen, bueno, pero es la ley, nosotros estamos en la gracia. ¿Sí? Pero el Señor Jesús vino a cumplir toda la ley. Amén. Y mira,
Vamos al libro de Romanos para que podamos ver que el plan es que tú y yo obedezcamos toda la ley. O sea que tú y yo tenemos que entender, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, que la meta de Dios es que tú obedezcas ¿qué? Toda la ley. A pesar de que diga, mira, antes de que llegues ahí, vamos rápidamente mejor a Gálatas primero. Gálatas 3:10. Desde luego que estamos en la gracia. Gálatas 3 dice, porque todos los que dependen, ¿de qué? ¿Cómo están? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Cuídate de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir ¿cómo? Y entonces cuando vemos este versículo dices, Señor, aquí ahora me estás diciendo que yo ya estoy en la gracia y que todos los que dependen de las obras de la ley están ¿cómo? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, como si le dijera a Josué, cuando tú no hagas la palabra de Dios, estás en maldición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Quiere decir que si tú no haces la ley, ¿estás en qué? En maldición. ¿En maldición? Pero para eso estamos en la gracia. Para poder pedir perdón. Pero eso no quita que la escritura no se contrapone. La palabra no se contrapone una contra otra. Sería absurdo decir, entonces lo que le dijo a Josué no opera. Y lo que le dijo a Josué, opera. Porque le dijo, solamente esfuérzate en una sola cosa, de hacer todo lo que en el libro de la ley está escrito. Para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga ¿cómo? Bien. Y aquí en Gálatas llegas y dices, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y entonces ahora sí vamos al libro de Romanos. Romanos 8. Vamos a Romanos 7. ¿Cuántos creen que Pablo era un cristiano? ¿Y que conocía la palabra de Dios? ¿Y que conocía la ley? Yo creo que ninguno podíamos poner en duda el crecimiento espiritual de Pablo. Pero él mismo escribe en Romanos 7, y dice, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es ¿qué? Mas yo soy ¿qué? Vendido al pecado. Versículo 15. Pablo, teniendo el Espíritu de Dios en su corazón, siendo un crecido en la palabra, aún batallaba con varias cosas en su vida. Porque dice en el versículo 5, porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que, sino lo que aborrezco,
eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, ¿qué aprueba Pablo? Que la ley es buena. Él mismo escribió Gálatas y se refirió al versículo que decía, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas de la ley. Él mismo la escribió, inspirado desde luego por el Espíritu Santo. Pero él reconoce, ¿sí?, que hay algo que no le permite hacer las cosas. ¿Y qué es? Dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello malo, sino el pecado que vive en mí. No está poniendo a los demás cristianos, el pecado que mueren ustedes en mí, no. Él mismo está diciendo, el pecado que vive en ¿dónde? Ese pecado que vive en ti y en mí no nos permite hacer la ley, porque la ley es espiritual. Y entonces Dios en su grandeza, para que tú no estuvieras bajo esa maldición de Gálatas 3, donde dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para que tú no permanecieras en maldición, te dio la gracia. Para que tú puedas pedir perdón a Dios. ¿Sí? Y por eso deja una marquita aquí, en esta parte, y vamos a Primera de Juan 1. ¿Cuántos de nosotros sabemos que es cuando fallamos a Dios? Entre más lo conoces, más te das cuenta que le fallas. Entre más lo conoces en su santidad y en su grandeza, más sabe que tú le fallas. Y en Primera de Juan, el Señor nos enseña esto. Dice en el 1:5, este es el mensaje que oímos de nuestro Señor. Y os anunciamos que Dios es ¿qué? Dios es luz. ¿Y no hay en él qué? Ninguna tiniebla. Y una tiniebla es cualquier cosa que hagas que sabes que estás mal con Dios. Porque entonces no estás permaneciendo en el libro de la ley. Y entonces quedarías bajo maldición. Pero por su gracia te da estos versículos para que de todo tu corazón, ¿sí? Dice en el versículo 6, si tú dices que tienes comunión con Él y sabes que estás haciendo algo mal, porque Pablo decía, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso lo ponía a Pablo en una posición de tinieblas. Y entonces él puede decir, es que yo sigo teniendo comunión con Dios. Dice Pablo, no te engañes. No tienes comunión con Dios, porque Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Y la única manera de estar en la presencia de Dios es estar con cero tinieblas. ¿Y sabes cómo estás con cero tinieblas? Cuando tú te arrepientes, le pides perdón, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y entonces sí tienes comunión con Dios. Y dice aquí en la palabra de Dios, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea que es decir, como Pablo decía, hago lo que no quiero. Entonces él podía decir, yo tengo comunión con Dios. Pero él sabía que estaba en tinieblas y entonces él mismo estaba, ¿qué? Mintiendo. Y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, versículo 7, como nuestro Señor Jesucristo está en luz, sentado a la diestra del Padre, que nació con un cuerpo de pecado, y que Dios puso todos los pecados en él, y que fue tentado en todo. Si andamos en luz como nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda a poder estar en presencia del Padre. Gracias a la sangre de Cristo nos permite estar ahí. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿cómo podemos saber? Porque tenemos comunión, ¿quién? O sea, no traes nada contra nadie. Ni siquiera aquel que dice, ese señor me cae gordo, me cae mal, pero es un inconverso. Tú tienes que amar al prójimo. O sea, el punto de partida, ¿cómo sabremos que somos discípulos de Jesucristo? Si lo obedecemos. En que nos amamos unos a otros. Amén. No porque me sepa la palabra de Dios, sino porque en mi corazón tengo comunión con todos. Amén. Yo sé que no todos son monedita de oro, pero dices, yo lo amo. Amén. Y entonces dice aquí, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con nosotros. ¿Y qué sucede? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de... ¿Y qué necesitamos hacer? Versículo 9. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si te aferras y dices, no he pecado, y yo no creo que esto esté mal, pues te digo, no hay otro camino más que pegarte a la palabra de Dios. Porque tú puedes encontrar versículos que te pueden justificar. Y puedes agarrar y apoyarte en ellos. Pero Dios dice que obedezcas esta palabra sin apartarte ni a diestra ni a siniestra. Y dice aquí, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, ¿a quién le hacemos mentiroso? A Dios. Qué tremendo que puedes decirle a Dios que es mentiroso. O sea, que tú digas que no estás en pecado. Conocí a un hermano que había crecido espiritualmente, tenía mucha palabra, iba bien, pero sucede en tu caminar. Mire que aquel que se siente firme, que no caiga. Mire que aquel que se siente firme, que no caiga. Y este hermano cayó. Como podemos caer cualquiera de nosotros. Ahora, lo importante, que al caer reconozcas tu error. Aquí dice claramente, fíjate. Versículo 9. Si confieso mi pecado, ¿qué significa confesar? Sí, yo te confieso que estoy mal. Hay un arrepentimiento verdadero. Si confieso mi pecado, ¿cómo es Dios? Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este hermano no reconocía que él había estado mal. ¿Me entiendes?
él defendía los motivos por los cuales había pecado. O sea, es que pequé por esta persona, que esto y esto, porque no hice, si ellos hubieran sido diferentes conmigo, yo no hubiera pecado. Los pretextos. Y tú y yo podemos caer en eso. Y él conocía mucho la palabra, pero no aplicó esto. Él tenía que haber confesado, arrepentirse de su pecado. Eso lo llevó a dolor. Eso lo llevó a situaciones muy difíciles. Pero él nunca reconoció que él era el culpable. ¿Y sabes lo que sucedió con eso? Se alejó de Dios y perdió tan hermosa salvación. Y entonces nos debe de preocupar cuando tú ves en el libro de Hebreos 6, Hebreos 6:4. Dice Hebreos 6:4, ¿por qué es imposible? ¿Es qué? Y cuando dices la palabra imposible significa no se puede. Que los que una vez fueron ¿qué? Iluminados y gustaron de los regalos celestiales, tú estás disfrutando los regalos celestiales. Tú estás gustando de regalos celestiales y fueron hechos partícipes ¿de quién? A ver, yo pregunto, ¿somos partícipes del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está en nosotros? ¿Aplica este versículo para ti y para mí? Y así mismos gustaron de la buena palabra de Dios, porque te quiero decir que este hermano para mí fue un mentor en mis primeros años. Y en los poderes del siglo venidero, o sea, de las cosas buenas de Dios, versículo 6, y que sean otra vez renovados para crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, ¿qué? A aquellos por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Así es que, date cuenta que el no arrepentirse verdaderamente no te reconcilia con Dios. No te reconcilia con Dios. Y este hermano sufrió, pero nunca reconoció que estaba mal. Y entonces, cuando tú vas a 2 Corintios 7, dice, vamos a ver el caso donde Pablo juzga una situación de dolor. Dice en 2 Corintios 7, 8, porque aunque os contristé con la carta, dice Pablo, no me ¿qué? No me pesa haberles escrito. Ellos tenían una falta. Él les mandó una carta diciendo, hagan esto. Hagan esto. Aunque entonces lo lamenté,
porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, ¿qué les pasó? Los contristó. Versículo 9. ¿Ahora qué? No porque haya sido contristado, sino que fuiste contristados ¿para qué? Este hermano fue contristado, pero nunca llegó ¿a dónde? Y yo no le deseo lo de Hebreos, pero yo sí quiero exhortarte a ti y a mí a reconocer que estamos en un cuerpo de pecado y que lo que quiero hacer no lo hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces reconozco que la palabra de Dios, que la ley es buena, que si yo regreso a la ley, donde no me debo de apartar ni a diestra ni siniestra de ella, entonces Dios lo va a ver con buenos ojos de arrepentimiento. Y entonces la sangre de Cristo me va a limpiar de todo pecado. Y vuelvo a tener comunión con Dios. Y estos hermanos de Corintios, vemos aquí, dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino que fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10, porque la tristeza, ¿qué es según quién? ¿Qué produce? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo va a producir muerte. Entonces el arrepentimiento tiene que ser ¿hacia quién? Hacia la palabra de Dios. No te apartes de a diestra ni a siniestra. Solamente una cosa es necesaria. Apégate a la palabra de Dios. Piensa en esto. Vamos a ver este ejemplo que todos ya lo conocemos. Vamos al libro de Lucas 15. Ya sabemos mucho de esta parábola. Dice Lucas 15:11. También dijo el Señor Jesucristo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió sus bienes. Es el hijo menor que falla, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió con él? Que le vino padecimientos. Le vino padecimientos. Porque dice en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiere decir que hizo lo malo. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y estaba tal el sufrimiento que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pero ve el versículo 17, pero volviendo en sí, dijo, qué bien estaba yo cuando estaba en Cristo. Pero volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí sufriendo.
Él podía haber recordado así, mientras estaba yo con Cristo y estaba yo creciendo y hacía su voluntad, había problemas, pero Dios siempre me estuvo proveyendo. Dios siempre me sanó. Dios me protegió. Entonces, él reconoció que el único camino era Cristo. ¿A dónde fue este hijo cuando se arrepintió? Amén. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado. Ya no soy digno de llamarte tu hijo. Fíjate cómo en ambos casos hay dolor. Pero a la vez, cuando viene el dolor hay un arrepentimiento. Y ese es el punto. ¿Que a dónde regresó? Al Padre. ¿Cómo puedo ubicar si un dolor viene de Dios? Porque me tiene que llevar ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Hacia su palabra. Amén. Este hermano que yo te platico se arrepentía, pero defendía su caso. Y además decía que tenía comunión con Dios. Estando en el pecado, él decía que nunca había perdido la comunión con Dios. Ahora, ¿tú puedes llegar a creer que estés en comunión con Dios? Pues te aferras en tu mente, sí. Yo estoy bien con Dios. Yo sé que esto me has dicho que estoy mal y todo, pero yo no creo que esté mal. El Señor dijo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de lo que está escrito aquí. No lo justifiques. No le busques una solución equivocada. Porque entonces no tienes comunión con Dios. Este hijo que vemos aquí pasó hambres, pasó momentos difíciles, pero regresó ¿a quién? Y regresar al Padre, ¿qué significa? Regresar a su voluntad. Amén. Regresar a su voluntad. Y cuando tú regresas a la voluntad de Dios, entonces el Padre te vuelve a tomar entre sus brazos. Si no te estás engañando a ti mismo. ¿Sí? Y entonces, regresando, ¿te has preguntado si Adán le hubiera pedido perdón a Dios? ¿Que se hubiera arrepentido? ¿Qué hizo Adán cuando Dios le dijo que estaba mal? Mira, vamos aquí a Génesis. Génesis 3. Génesis 3, 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Y aquí, cuando tú y yo, haz de cuenta que ellos se escondieron de la palabra de Dios. Cuando tú justificas la palabra de Dios, te estás escondiendo de la palabra de Dios. ¿Sabes que estás mal? Y te justificas diciendo, te escondes de la verdad. Porque la verdad te pone contra la pared, pues. Ellos
Volvieron a oír la palabra de Dios, como tú y yo volvemos a oír la palabra de Dios, pero puedes decir, no, este versículo no me aplica. O no, yo tengo estos razonamientos. Es que no fui yo, fuiste tú. Fueron todas estas personas que me vinieron a hacer, así es que yo no estoy mal. Y dice en el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la palabra de Dios. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Quién? ¿Por qué no le dijo, ¿dónde están ustedes? Si habían pecado los dos. Y además la que inició todo esto, ¿quién fue? ¿No? Fíjate, qué manera del Señor mostrarnos el que tú eres responsable de lo tuyo. Él le había dado las instrucciones ¿a quién? A él. ¿Quién le dijo a ella que no debía comer de ese árbol? Él. Él. Y entonces, por eso le dijo, ¿dónde estás tú? No dijo, porque el hombre y la mujer se escondieron. Pero él dijo, ¿dónde estás tú? Se refirió a él. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pues miedo porque sabías que habías fallado. No porque estabas desnudo. Tuve miedo porque sé que te había fallado. Primer punto, ¿sabía que le había fallado? Sabía que le había fallado. Y dice, se justifica. Dice, porque estaba yo desnudo y me ibas a ver. Pues yo sí te había visto siempre. ¿O no? ¿No se paseaba el Señor con ellos y andaban los dos desnudos? Ay, es que ahora sí. No me vayas a ver. Él sabía que le había fallado a Dios. Como tú y yo sabemos cuando le fallas a Dios. Pero él nunca aceptó su error. Dice en el versículo 11, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero le pregunta, ¿has desobedecido? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comas de él? ¿Desobedeciste? ¿Y cómo respondió el hombre? Yo no. Yo no tuve la culpa. ¿La mujer qué? Ahora hasta Dios tiene la culpa. ¿Para qué me la diste? Si no me la hubieras dado, yo no caigo. ¿No fue bueno que Dios le hiciera a la mujer? Ahora ya le está echando la culpa. ¿No? No dijo a la mujer que abrí mis ojos y la vi cuando salí del sueño. La que tú me hiciste. O sea que tú eres el culpable también. Se parece al caso de este hermano que conozco, que no se arrepintió. ¿Sí? Entonces, ese arrepentimiento, vamos a 2 Corintios 7. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza
que según Dios, ¿qué produce? De la que no hay qué. Pero la tristeza del mundo produce. ¿Quién decidió esta tristeza que fuera para bien o fuera para mal? ¿La persona? Si Adán se hubiera arrepentido, de la tristeza que tenía en el momento que se escondió de Dios, se hubiera arrepentido para pedirle perdón a Dios, o sea, reconocer que se había escondido de la palabra de Dios, ¿qué hubiera hecho Dios? Pero él se defendió diciendo no tengo. ¿Y qué le produjo? Muerte. En ambos se presenta tristeza. Una para muerte, porque estás contristado, y otra que es para vida. ¿Cuál es el punto? ¿Hacia dónde tienes que ir? Para vida. Al arrepentimiento para vida. Y entonces, regresando a Romanos 7. Dice el apóstol Pablo cuando falló. 7:15. Porque lo que hago, pues no hago lo que, sino lo que aborrezco. ¿Y por qué lo aborrecía? Porque tenía arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. ¿Por qué aborrecía lo que hacía Pablo? Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ya lo hice. ¿Me entiendes? Ya le fallé a Dios, pero lo aborrezco. ¿Pero por qué lo aborreces, Pablo? Porque le fallé a Dios. No se defendió, ni argumentó la mujer que me diste, sino se arrepintió para pedirle a Dios perdón. ¿Lo estamos pudiendo concebir? Ahora mira, él reconoce que el pecado está en él, que está en su carne. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado, esta carne que me sigue gobernando. Reconozco que en mí está el mal, dice en el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿en dónde está? El mal está en mí. Porque yo no debo apartarme de esta palabra ni a diestra ni a siniestra, para que entonces, cuando haga todo lo que dice la ley, ¿cómo me va a ir? Bien. Y todo va a ser prosperado. Amén. Y entonces, dices, a ver, Señor, entonces, maldito todo aquel que no permaneciera en ellas, pero Dios te da la opción de volver a permanecer en ellas. Dice aquí, Pablo reconociendo, versículo 24, ¿cómo se considera Pablo? Miserable, porque te fallé, Señor. Señor, ¿por qué me dejaste en este cuerpo de pecado? Y el Señor le había dicho, pues es tu examen. Pero encuentra la solución, Pablo, para ti y para mí.
Número uno, Pablo reconoce que le falló ¿a quién? A Dios. Él reconoce que le falló a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Adán reconoce que le falló a Dios? Conforme a la palabra de Dios. Lo perdona. Pero el punto es que cuando tú y yo pecamos, tenemos que dar un giro de 180 grados y decir, me arrepiento. Como lo hizo Pablo. Miserable de mí, hago lo que no quiero, hago lo que aborrezco. Pero Dios en su misericordia nos dice en el capítulo 8, dice Romanos 8:1, ahora pues, no hay ninguna ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Ay, Señor, yo estoy en Cristo Jesús. Ya no tengo ninguna condenación. Pero dice el Señor, los que no andan, si no andan conforme, entonces, ¿qué le pasó a Pablo cuando falló? ¿Anduvo en dónde? En la carne. Entonces, en ese momento hay ¿qué? Condenación. ¿Y quién te condena? Dios. Gálatas 3, regresemos ahí. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? ¿Bajo maldición? Porque dijo el Señor, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, cuando tú y yo le fallamos a Dios, ¿estamos bajo qué? Nos guste o no nos guste, ¿no? ¿Tenemos comunión con Dios? No. Creemos tener comunión con Dios. Nosotros. Pero punto de partida. ¿Pablo reconoció sus errores? Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues lo que aborrezco, ya lo aborrecía. ¿Por qué? Porque tú sabes cuando estás mal con Dios. ¿Y por qué él termina diciendo, miserable de mí? Romanos 24, perdón. Miserable de mí. ¿Quién me va a librar? ¿De qué? Eso parece una sentencia. Eso parece una sentencia. ¿Hasta cuándo vas a dejar ese cuerpo? Hasta que te mueras. Esta carne nunca dice en la Biblia que va a minimizar. Ahí está. Y esa es la que te hace entrar en ira, en enojo, en celos, en contiendas, en pleitos, fornicaciones, adulterios. Esta carne es la que te hace fallarle a Dios. Por eso el mismo Pablo lo dice en Romanos 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive ¿en dónde? Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no vive el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, Dios
nos deja el cuerpo de pecado, pero nos da la salida. Nos da la salida. Y ahora dice, claramente en el capítulo 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino tienen que andar siempre en el Espíritu. Quiere decir que cuando tú estás solamente en el Espíritu, entonces no hay ¿qué? Condenación. Pero si yo estoy en la carne, ¿hay condenación o no? Sí. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Pero Dios da la fórmula y dice, Romanos 8:2, porque la ley ¿de qué? Esa ley, ¿en dónde está? Esa ley, la ley de vida en Cristo Jesús, ¿sabes dónde está? En ti. ¿Amén? Hay un pecado que te hace fallar, pero la ley del Espíritu de vida te libra. Fíjate lo que dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Pablo escribe y dice, me ha librado de la ley del pecado. Versículo 3, porque lo que era imposible para quién, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en carne, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Él condenó al pecado en la carne. ¿Y cómo logro que esa ley gobierne mi carne? ¿Cómo logro que la ley del Espíritu de vida me libre de esta carne? Hebreos Hebreos 5. Hebreos 6, perdón. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué podríamos entender como rudimentos? Las bases. Lo primero. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cómo? ¿En toda la doctrina de Cristo está mal? No. Está hablando de los rudimentos, las bases. Dice el escritor de Hebreos, ¿vamos a dónde? A la... ¿Qué está diciendo? Vayamos al crecimiento espiritual. Para que mi hombre interior acabe con este exterior. Dice el libro de Efesios, Efesios 3, Efesios 3:14, dice el apóstol Pablo, por este motivo yo doblo mis rodillas. ¿Por qué ahí, Pablo? Porque es el único que me puede cambiar. ¿Quién me puede cambiar? Mi Padre, el Padre de mi Señor Jesucristo. Versículo 16, 3:16. Para que Él me dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu.
Fíjate bien en el 16. ¿Para qué dobla la rodilla Pablo? Para que le deje, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, que lo fortalezca ¿en dónde? En el interior. ¿Por medio de quién? Del Espíritu que está en ti. Para que se logre que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que tú y yo estemos como arraigados y cimentados en amor. Amén. Para poder andar entonces ¿en dónde? En el Espíritu. Y mira que le habla a los cristianos. En Gálatas 5, Gálatas 5, 14, Pablo les dice a los Gálatas, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo se portaban los Gálatas? Pero si se muerden y se comen, se critican, se pelean, pero sí. Y miren que no se vayan a terminar. Están en maldición. Y les dice, anden en el Espíritu y no le hagan caso a la carne. Pero Pablo encontró la fórmula. El Señor te la da a ti y a mí. Fíjate, en la ley, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras de la ley. En la gracia, dice el Señor, solamente arrepiéntete y regresa a mí. Porque si tú regresas a mí, yo te voy a transformar. Conforme a mis riquezas en gloria, te voy a transformar. Amén. Y esa palabra que llega a ti, el espíritu de vida que ya Dios puso en ti, te va a librar de la maldición. Amén. Y fíjate la meta, y con esto terminamos, Romanos 8. Nada más para dejarlo en el contexto, lo vamos a volver a leer, hermanos. Versículo 8:2. Está Pablo desesperado, pero dice claramente en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz, tú puedes andar en sus mandamientos. Pero ¿cómo ando? Si el mismo Pablo se queja. ¿Cómo ando en ella? ¿Qué hizo Pablo? Por esta causa, doblo de rodillas. Para que el Señor me dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos, ¿en dónde? En mi hombre interior. Para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que yo esté ¿qué? Arraigado. Y dijo, si yo crezco espiritualmente, si yo cuido de solamente recibir palabra de Dios, solamente, como María. Marta, Marta, estás afanada y turbada. María se ha quedado con la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Porque ese crecimiento que te dio Dios aquí en lo interior es el espíritu de vida que te puede cambiar. Porque tú y yo estamos en un cuerpo de pecado. Pero cuando tú creces espiritualmente,
vas a poder lograr esto. ¿Y cuál es la meta? Versículo 8:4. Para que la justicia de la ley. ¿Cuál es la justicia de la ley? Que tienes que permanecer en todas las cosas escritas de la ley. Para que la justicia de la ley se cumpla en quién. Entonces quiere decir que la meta de Dios es que tú cumplas ¿qué? Toda la ley. Por medio del amor. Por medio de la obra del Espíritu de vida que está en ti. ¿Qué necesito hacer? Escuchar a Cristo. Ser discípulo de Cristo. Ser discípulo. Él dijo claramente, vayan y prediquen este evangelio. ¿A quién? Pero después dijo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. No el pensamiento de otro, no desviarse con la palabra. No te apartarás de esta palabra ni a diestra para que hagas conforme a todo lo que la ley dice. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero para obedecer la ley, necesito gobernar el pecado. Amén. Mis hermanos, tenemos el camino más perfecto. Y Dios no es Dios no es un juego. ¿Se acuerdan cuando, rápidamente ya, cuando David quiso mover el arca? Y que murió uno de sus Usa, ¿verdad? Y lo movió en un carro nuevo. Sí compró un carro nuevo, David. Y movió el arca. ¿Y le dolió a David que muriera Usa? ¿Pero cuál fue el error de David? No hacer lo que está escrito. ¿Dios dijo cómo debía moverse el arca o no? ¿A quién escogió para...? ¿No esa arca la traía Moisés para arriba y para abajo en todas las batallas? Y el día que la quiso mover David se muere uno de los... Y David de momento se molesta con el Señor. ¿Por qué lo matas? ¿No? Porque tienes que hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Yo te he dicho que los que pueden mover el arca son los levitas y los sacerdotes. ¿Qué le faltó a David? Conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué nos hace falta a nosotros cuando le fallamos? Conocimiento de la voluntad de Dios. Y Dios te da a conocer a ti el camino para poder hacer toda la ley. Y te invita y te dice, ya deja los rudimentos. Ya no sé como todos los cristianos, soy salvo, ya llegué a Cristo. No, tienes que crecer. Madurar. Vayamos a la perfección. No es el hecho de que lo más importante es una iglesia fuerte espiritualmente. Eso es lo más importante. Que nos apeguemos solamente a la palabra de Dios y que crezcamos solo en la palabra de Dios para ser una iglesia fuerte. Para que tú puedas llegar el día del tribunal de Cristo, Señor, me diste un talento, pero aquí tienes otro. Y el Señor te diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Así es que vamos a terminar diciéndole a Dios, Señor, tú me diste ya la solución para que yo acabe con mi pecado. Y yo me arrepiento y sé que me perdonas, pero necesito yo crecer, Señor. Yo no sé si está en tu corazón hacer un voto con Dios y decirle, voy a crecer espiritualmente, Señor.
Voy a crecer porque ese es el camino. Amén. Entonces, ponte de pie y vamos a honrar la presencia de Dios. Porque si para el hombre le aplaudimos, entra la señora Sherman a cualquier lugar y todos se ponen de pie. Y todos le gritan, presidenta. ¿No? ¿Qué más que tú le digas a Dios, Señor, qué mejor que honrarte a ti? Qué mejor que honrarte a ti. Así es que cierra tus ojos y dile de todo tu corazón, Señor, yo te honro a ti. Yo te honro a ti, Señor. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Omnipotente, tú eres el Omnisciente, tú eres el gran yo soy. Ahí puedes decirle de todo tu corazón, Señor, dame conforme a tus riquezas en gloria, el que yo sea fortalecido en mi hombre interior, Señor. Que cada día que yo haga oración contigo, cada vez que abra tu Biblia, cada vez que me siente en una prédica, Señor, seas tú quien me hable, Señor, para que me des conforme a tus riquezas en gloria el ser fortalecido ya en el hombre interior, por tu precioso Espíritu, Señor, a fin de que yo ya no haga lo incorrecto, Señor, ya no haga yo lo incorrecto. Te ruego, Señor, que obres en mí. Te ruego, Señor, que hagas tu obra en mí. Porque por algo me llamaste a Cristo, para santificarme, Señor. Para que todo me salga bien. Para que no me aleje ni a diestra ni siniestra de tus mandamientos. Para que todo lo que yo ponga mis manos prospere, Señor. Señor omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y yo te buscaré. Buscaré tu palabra para conocer tus misterios y tus maravillas, para que yo pueda crecer espiritualmente. Dejaré ya los rudimentos de tu palabra, Señor, iré más adelante a la perfección. Por medio de tu palabra tú me vas a llevar a nuevos caminos, Señor, para que la ley del Espíritu de vida me libre de la ley del pecado y de la muerte y yo no quede en maldición. Gracias, mi Dios. Te exalto y te glorifico, Padre. Te exalto y te glorifico, mi Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio de que yo sea tu hijo. Pero ahora te pido, Señor, fortalece mi hombre interior. Fortalece mi hombre interior. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios.